Hola, hola amigos, bienvenidos al canal y hoy les traigo el tag de la cocina. Vamos a empezar con la primera pregunta y la primera pregunta dice: ¿cuál es tu desayuno favorito? Mi desayuno favorito como buena costarricense es el gallo pinto, el cual ustedes me van a acompañar a prepararlo mientras seguimos con las preguntas. ¿Cómo te tomas el café? Pues bien, así es como me tomo el café, chicas. Le pongo solo crema o leche si no tengo crema, y así es como me gusta y sin azúcar. Y esta es mi taza favorita, cuyo taza ya se me quebró, así que cooperen para la taza. ¿Qué hay en mi sándwich? ¿Qué hay en mi sándwich? En mi sándwich lo que hay es pan tostado con mantequillita y queso. Eso es lo que hay en mi sándwich. Queso. ¿Sopa o ensalada? Definitivamente la ensalada, porque la sopa no me gusta tanto, pero prefiero mejor una ensalada. Hasta en los días de frío siento que es mejor una ensalada. Gallo pinto, lo que vamos a necesitar va a ser la tabla de picar, un cuchillo filoso, cebolla, lo que llamamos chile dulce, ajo, lo que tenga, y vamos a estar pelándolos muy bien. Espero no verme tan cerca. Comencemos. Okay, pregunta número 6, mientras que ya dejamos esto ya picado. Dice: placer culposo. Mi placer culposo definitivamente es el pan. Ay, yo espero que se vea esto. ¿Sí se ve? Ok, me hago más para atrás. Comer pan. Comer pan es mi placer culposo, porque me gusta mucho y trato de bajar de peso, pero no puedo porque me encanta comer pan. Entonces no es dieta. Se supone que el pan integral, pero a veces abuso del pan integral, entonces el pan. La pregunta número 7, ¿en qué súper haces tus compras? Yo hago las compras en el Chinoski, en el chino. ¿Por qué en el chino? Porque es más económico, tiene más ofertas y es el dolor de cabeza hoy en día de Walmart, porque a la gente le encanta comprar en el chino porque hasta la verdura viene muy bien. Entonces, por el momento, ¿me prefieres súper o mercado? El súper, porque en el chino tienen hasta las mejores verduras. Pero si en el chino, de todas maneras, si en el chino no encuentro la verdura que necesito, pues me voy al mercado. Lo que llaman aquí la feria del agricultor, que se hace normalmente los sábados y en algunos lugares los domingos, y es donde todos los agricultores llevan sus cosas, sus productos, y venden de todo un poco, no solo frutas y verduras, a precios muy buenos, y es una buena opción, es más económico. ¿Qué ingredientes te gusta usar? Cebolla y chile. En mi casa no me puede faltar la cebolla, porque si no hay cebolla yo siento que la comida no me sabe a nada. El ajo también, y si no tengo ajo o esos ingredientes los uso en polvo, pero normalmente me gusta así frescos: cebolla y chile y el ajo. Y el culantro o cilantro, como lo conocen ustedes en muchos países, pues sí lo usaba mucho, pero a mi hijo no le gusta, entonces lo utilizo solo en algunas preparaciones, pero en la ramita casi entera, para que suelte el sabor, y después se la retiro al plato para que él se la pueda comer. Otra opción sería como triturarlo, así como en la licuadora o un procesador de alimentos, pero no tengo, solo la licuadora, así que ni modo. Entonces lo que hago es que le echo la ramita entera. Pero eso sería: ¿qué objeto de la cocina te gusta? Objeto de la cocina. Y pues la estufa es un objeto, ¿no? Entonces, la estufa, porque si se me daña la olla arrocera, pues lo hago en la estufa. Si se me daña el horno tostador, pues la estufa. Y si se me daña el coffee maker donde hago el café, pues en una olla pongo a calentar agua. Entonces eso es un objeto, ¿no? ¿O no? Ah, la estufa. Verduras que no te pueden faltar en la cocina: la papa y el tomate. La papa, porque la papa es una salvatandas. La papa, si no tenemos ya nada, si nos está acabando el mandado y tenemos papa, podemos hacer puré de papas. Que tenemos pollito, una sopita de pollito y no hay más verdura, la papa muy agradecida. También picadillo de papa con pollo o con carne molida.
También con qué se puede hacer la papa, también las tortitas de papa, croquetas de papa, Doña Papishki. Y si no, el tomate también para hacer salsas cuando no tengo ahí compraditas de esas, salsitas de estas, sino tomate para cualquier cosa, pero entre estas dos, la Doña 12. Lo que no estaba diciendo los números, ¿verdad? La cocina, lo que no me puede faltar en la cocina, hay la estufa y el sartén. Decir la estufa, el sartén y el cuchillo, es lo que no me puede faltar en la cocina. Porque si no, ¿cómo cocinamos? ¿Cómo partimos? El cuchillín, la estufa y los sartenes, porque los señores sartenes son muy útiles, entonces yo creo que los sartenes. Ahora, ¿qué es lo primero que aprendiste a hacer? Lo primero que yo aprendí a hacer, es que no me acuerdo, fue hace muchos años. Mi mamá trabajaba, así que nos tocaba después de la escuela venir a limpiar la casa, mis hermanas y yo, bueno, mi hermana mayor y yo limpiaba la casa y mi hermana es la que cocinaba, así que yo aprendí a cocinar más grande. Y lo primero que yo aprendí a cocinar no fue el huevo. Lo primero que yo aprendí a cocinar fueron los pancakes. Sí, ¿por qué los pancakes? No sé, pero eso fue lo que me enseñaron de primero a hacer. Y era básicamente porque mi papá llevaba almuerzo, siempre lleva almuerzo al trabajo, y también le gustaba, para no comprar pan, porque a veces pasaba a comprar pan y el pan a veces lo vendían añejo, o no le daba tiempo de comprar el pan, o donde fuera que lo mandaban tenía que irse muy temprano, entonces estaba cerrada la panadería. Y si pasaba alguna otra panadería que tal vez estuviese abierto, bueno, no eran panaderías, era una pulpería, la tiendita, como en México la tiendita, esa vendían pan, pero ese pan casi siempre lo tienen añejo, no es tan fresco, todavía no han llegado los de la panadería, los de la panadería a dejar el pan, perdón. Entonces mi mamá me decía, te voy a enseñar a hacer los pancakes para que su papá se los lleve al día siguiente. Entonces lo primero que yo aprendí a hacer fueron los pancakes, pero mi mamá me ayudaba a darles vuelta porque si no se me iban a quemar. Pero lo primero que aprendí fueron los pancakes y después fue lo más básico, el huevillo. Voy muy rápido, ¿no? Bueno, ¿qué electrodomésticos me gusta usar? Yo creo que lo que más me gusta usar de los electrodomésticos, ay, es la estufa, Eso es un electrodoméstico, porque cuando usted se mete en el área de electrodomésticos a comprar, que si necesita un microondas y que una olla arrocera, una licuadora, pues la verdad es que usted necesita la estufa. Esto lo venden en el área de electrodomésticos. La estufa, sí, la estufa otra vez. Doña Estufa, porque ya dije, si se me daña la olla arrocera, porque doña Yerlincita no sabe hacer arroz en la estufa. Jamás. A mí me pongan a hacer arroz aquí porque a mí se me quema el arroz. Que esto, gracias mamita por regalármelo, porque me hace falta siempre, es muy útil de mañana para hacer el pancito caliente y toda la cuestión. Si se me daña esto, pues un sartén a la cocina, a la estufa, pongo un sartén, mantequillera de unicornia y le pongo, perdón, es que yo hago mucho fe de brocha porque me encanta. Entonces yo pongo la estufa con un sartén y le pongo mantequillita al pan y ahí también puedo hacer el pan tostado. Seguimos con la recetonga y después, perdón, es que se me pega mucho Fede Brocha porque me encanta. Seguimos con la receta porque después nos puede dar copyright Fede Brocha. Entonces, seguimos con la bella receta, esta hermosísima, maravillosa receta de gallo pinto, y después les digo la última pregunta mientras la pienso porque no me acuerdo, porque a mí ya me han pasado varias cosas en esta vida y yo creo que esa tengo que pensarla un poquito. Así que vamos a continuar con el señor. Lo que vamos a hacer es freír lo que es la cebolla, el chilito, chile dulce, creo que es chilo poblano porque este es el que no pica, me parece, si no me equivoco, ahí corríjanme en los comentarios, mis amigas mexicanas que yo sé que me ven, entonces me corrigen. Vamos a sofreír lo que es la cebollera, el chilito y el ajo. Después yo le voy a agregar a esto los frijoles, le voy a agregar frijoles y después el arroz, porque yo hago primero los frijoles. Mi mamá siempre hace primero, fríe un poquitito lo que es el arroz que ya está cocinado. Eso se parece un poco a lo que es el congris cubano, pero no es la misma preparación porque creo que en el congris creo que el arroz, bueno, yo lo he visto como lo hace Nadie creo que cocina los frijolitos diferente, pero yo agrego, bueno, aquí se agrega ya lo que es el arroz y los frijoles ya cocinaditos. Perdón, pero ahí está mi hijo y le encanta volar gritos. Entonces voy a freír esto mientras que hasta que ya esto deje de estar así crunchy,
vamos a agregar los frijoles y después los ingredientes mágicos que hacen que esto sepa muy bien. Ay, Dios, que se me quemó. Agregamos los frijolillos. Ay, no se me vaya a asustar porque dicen, ay, se le quemó la cebolla. Sí, se me quemó la cebolla. Doña Mantequilla. Esta es la salsa que se las enseñé. Perdón que pusiera la luz, pero es que es de noche. Y aunque fuese de día, esta casa es tan oscura que se ve horrible. Entonces, bueno, esta es la salsa que utilizamos. Vamos a ver si me enfoca. Ok, aquí dicen sin colorantes, sin saborizantes artificiales, salsa de vegetales y condimentos naturales. Esta es la salsa que le vamos a agregar a los frijolillos y le va a quitar el sabor a quemado de la cebolla. Un chorrito, así, poquitico, bueno, poquitico más. El arroz. Ojalá arrocito del día anterior, que ya tiene esa costrita y todo, porque sabe más rico todavía. De hecho, cuando el arroz es así como fresquito, como que cuesta que tiña un poquito para que le dé frescura al gallo pinto. Y después de esto vamos a hacer un huevito frito. Y a mí me encanta con natilla y platanitos maduros o plátano macho, creo que es. Le dicen en algunos países, a mí aquí es plátano maduro porque es el que está súper maduro, entonces por lo tanto es dulce. El platanito, también hay gente que le pone salchichón, chorizo, algunos se lo comen con carne, pero a mí me gusta sencillo, solo gallo pinto, un huevo frito, natilla y plátanos maduros. La comida, aparte de la cebolla que se me acaba de quemar, pues sí se me ha quemado la comida. Creo que a todos nos pasa que se nos quema la comida. A mí se me quemó la cebolla porque estaba tratando de grabar esto y quería que me quedara perfecto, y por estar revisando los clips pues se me quemó la cebolla. No se ataque usted allá en casita. Si a todos los ticos se nos quema la cebolla, suave un toque. A todos los ticos se nos quema la cebolla o cualquier cosa, o a usted también se le ha quemado la cebolla, ¿sí o no? Así que un día mi hermana me dijo, Yerme, ¿yo vas a hacer el arroz? Y yo le dije que sí. Así que me explicó cómo es que ella hacía el arroz y se veía muy sencillo, muy fácil, no pasa nada. Y en ese entonces lo hacíamos en la cocina. Ay, eso está quedando fatal, lo siento. Bueno, se me quemó el arroz. Fui a revisar el arroz, me dijo mi hermana, lo dejas 10 minutos. Y yo dije, ok, está bien. Pues me fui a jugar, no sé qué fue lo que pasó. El asunto fue que se me quemó el arroz. Y ahorita se me está quemando un sartén, porque voy a hacer un huevillo. Se me andaba quemando el pan, hombre. Esto es un desastre. Esto es el plátano maduro, me encanta, así súper dulce. Cuando ya usted dice, esos plátanos ya están que los voy a tirar a la basura porque están todos pecosos y casi negros. Así es como me gustan, porque entre más negritos están, más dulces son. Entonces, platanilla. Este tag de la cocina fue una nominación de mi amiga Ariadna Huachi, cuyo canal le voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Y también voy a estar nominando a una chica. A quien voy a estar nominando es a mi amiga Carola Lola, y les voy a estar dejando aquí abajo también los links a ambos canales, el de Ariadna Huachi y el de Carola Lola, para que vean el próximo video de mi amiga Carola Lola con su tag de la cocina, que a ella no se le van a quemar los ingredientes, ni el gallo pinto, ni los plátanos. Esto no está quemado, estuvo a punto pero no se me quemó, el huevito no se me quemó, solo la cebollita, pero ya la vamos a probar y está de seguro delicioso. Aquí se come, casi nunca se me quema la comida, ¿ok? Casi nunca se me quema la comida, aquí todos comen, estamos súper bien. Muchas gracias por ver este video, gracias a todos los que llegaron hasta acá. No olviden suscribirse, de regalarme un like también y dejarme su bello comentario, y no se ataque por lo que acaba usted de ver. Gracias. Así quedó mi gallo pinto, chicas. Este es mi huevito frito, no me quedó muy bonito, pero está rico. Los platanitos maduros, el gallo pinto, y esto que ven aquí es natilla. Necesito que me saquen de la duda, los mexicanos acerca de la crema, porque nosotros le llamamos a esto natilla, pero no estoy segura si es la misma crema que utilizan para algunas preparaciones que sean súper ricas, como las flautas y eso, y los taquitos dorados, los mexicanos. Entonces escríbanme en los comentarios. Y nuevamente el desayuno tico lo acompañamos por supuesto de cafecito, y este va a ser mi cena. Espero que no sea muy oscuro como es de noche, esto se ve terrible, pero bueno, vamos a ver.
Muerto chique. Y la cebolla no sabe quemada. La salsa lisa no es una salvada. Si tienen oportunidad de venir a mi país y comprarla, yo no sé si por Amazon se venderá, la verdad, pero si tienen la oportunidad de comprarla o alguien que venga a visitar acá, algún familiar o a turistear nada más, compren la salsa lisa, no es muy rica. No sabe a cebolla.